ejercicio acerca del tema de estática, de aplicación de los momentos de una fuerza. Sabéis que todos los ejercicios de este tema, así como sobre cualquier tema de matemáticas, física o química, los encontraréis en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. El ejercicio me da ya el esquema hecho. Tengo una silla, tiro de ella mediante una fuerza F horizontal aplicada en este punto. La silla tiene una masa de 25 kilos, está apoyada en estas patas de aquí, tiene 4 patas, pero fijaos, si la silla tiene 4 patas y el respaldo, entonces yo hago una fuerza aquí y una fuerza aquí, tiro de la silla y simplemente me interesa estas parte de aquí, que es la que tengo dibujada. Por tanto, F, el peso, R es la resistencia del suelo al apoyo de la pata, R' es la resistencia del suelo al apoyo de la pata de delante, y al tirar de ella hay un rozamiento con el suelo que es mu por R en el caso este y mu por R' en el caso este. Por tanto, tenemos todas las fuerzas que están aplicadas sobre la silla y me las da el enunciado. Lo que me pregunta es calcular F en el apartado A y en el apartado B R' y R. Por tanto, un ejercicio sencillo, tengo que calcular la F y las dos reacciones del suelo sobre las patas. Como siempre, en los problemas de estática, 3 ecuaciones, la suma de fuerzas verticales ha de ser 0, la suma de fuerzas horizontales ha de ser 0 y la suma de momentos respecto de un punto han de ser 0. Por tanto, tenemos que para las fuerzas verticales hacia arriba, R y R', por eso las consideramos positivas, y hacia abajo el peso 25, que aquí falta ponerle por 9,8, que abajo veis que está puesto, le falta el 9,8 para convertirlo en peso. Tengo la masa, masa por gravedad es el peso. Por tanto, tenemos que R menos R más R' menos el peso es igual a 0. Si me voy al eje horizontal, fuerzas hacia la derecha, F, fuerzas hacia la izquierda, 0,3 R' y 0,3 R. Por tanto, negativas pues son hacia la izquierda. Y esto me da 0, y luego la parte más compleja es la suma de momentos igual a 0. Hemos cogido el punto A como origen de los momentos. Y entonces tengo 6 fuerzas, o 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fijaos bien, las dos fuerzas que están apoyadas sobre el punto A no tienen momento, o dicho de otra forma, su momento es 0. Pues recordad que el momento de una fuerza es igual al vector de posición por la fuerza. Por tanto, si la fuerza esta de aquí y esta de aquí están ambas aplicadas, empiezan en A, pues su vector de posición es 0, porque desde A hasta el punto donde empieza la fuerza va 0. Y por eso estas dos fuerzas, su momento es 0. Por eso lo mejor es elegir como punto origen de momentos un punto que tenga el máximo número de fuerzas aplicadas. Pero cuidado, esta fuerza de aquí, que está sobre uno de los ejes, porque si consideramos el punto A, entonces los ejes son eje Y y eje X. Las fuerzas que están sobre un eje también tienen momento 0. ¿Por qué? Porque el módulo del momento
es D por F por el seno de alfa. ¿Qué es alfa? El ángulo que forman D con F. Y para esta fuerza de aquí, el vector de posición sería un vector como este. Esto sería el vector D para esta fuerza. Y el vector naranja y el vector negro son paralelos. Por tanto, forman un ángulo 0 y el seno de 0 es 0. Por tanto, al hacer el estudio de los momentos, siempre podemos despreciar los vectores aplicados sobre el punto que considera el origen de momentos y los vectores que estén sobre alguno de los ejes. Por tanto, ya tenemos solamente tres vectores, F, el peso y R'. Vamos a ver, el vector F. Cojo el vector, es hacer tres cosas. Primero, coger el vector, F, ya lo he copiado. Ahora busco la distancia que hay desde el vector F hasta el eje paralelo a él. Es decir, bajando de aquí, busco distancia al eje paralelo. Esto es 0,6 metros. Y además hago lo siguiente. El vector de posición del vector F sería este vector de aquí. Este vector, para que tenga el mismo punto de aplicación que F, tengo que deslizarlo hacia arriba. Y por tanto, el vector D ahora me queda así. Este vector es el mismo que este, pero que he conseguido que tanto el vector D como el vector F tengan el mismo punto de aplicación. ¿Qué es el punto de aplicación de un vector? El punto donde empieza el vector. Para este es este punto, para este es este punto y así sucesivamente. Y ahora que ya tengo el vector D y el vector F con el mismo punto de aplicación, ¿qué hago? Hago girar el vector D hacia el vector F por el camino más corto. Podría haber hecho girar así, hacia F o así. Esto es el sentido horario y por tanto un más. Tres cosas por tanto. Copio el vector F, lo multiplico por su distancia al eje paralelo, 0,6, y le pongo el signo según acabo de explicar. Veamos lo mismo con mg. mg, que es el peso. Vamos a ver, el peso es vertical. Su distancia al eje vertical es 0,3. Por tanto, por 0,3. ¿Y este menos de dónde sale? El vector de posición del peso es este vector de aquí. Que si lo estiro, tengo este vector. Y si lo hago girar por el camino más corto, tengo un sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj, de ahí el signo menos. Vamos a R', copiamos R'. Segundo, distancia. Al ser un vector vertical, su distancia al eje vertical, que es 0,3 y 0,3, 0,6. Y ahora el signo. El signo, el vector de posición, sería este que he dibujado aquí abajo, que lo estiraríamos y al ir desde el vector D hacia R' por el camino más corto, me muevo en el sentido de las agujas del reloj, sentido horario, por tanto, valor positivo, igual a 0. Y por tanto, me queda un sistema de tres ecuaciones con R', R' y F como incógnitas. Sistema que al resolver nos da 73,5 newtons, 196 newtons y 49 newtons. Son los resultados de esta F, esta R y esta R'.
A continuación, nos dice el enunciado que en lugar de hacer una fuerza aquí, la hacemos más arriba. En lugar de hacerla aquí, la hacemos más arriba. Y me pregunta cuál debe ser esta distancia para que la silla no vuelque. Claro, si yo hago fuerza desde arriba, puede ocurrir que al hacer fuerza la silla se vuelque. Y me dice cuál es la distancia a la que debo de aplicar esta fuerza para que la silla se mueva, pero no se vuelque. De ahí, X es mi incógnita. Por tanto, fijaos, si la silla empieza a volcarse, significa que esta pata ya no ejerce fuerza sobre el suelo. Y por tanto, desaparecen estas dos fuerzas. Si al hacer esta fuerza, insisto, la silla empezara a volcar, entonces esta pata, esta sí que estaría en el contacto en el suelo, pero se levantaría esta pata, dejaría de estar en contacto con el suelo. Por tanto, justo en el momento en que deja de estar en contacto, estas dos fuerzas desaparecen. Y por tanto, me quedan solamente R, mu por R y el peso. Pero solo quiero encontrar el valor de X. En este caso, la R cambiaría, pero la R no me la preguntan. Solo quiero calcular el valor de la X. Y por tanto, para calcular el valor de la X, simplemente haré que la suma de momentos respecto del mismo punto A sea 0. Y igual que hemos hecho antes. Estas dos fuerzas en el cálculo de los momentos no intervienen, porque están aplicadas sobre el punto A que hemos considerado origen de momentos. ¿Qué hacemos? Pues 73,5, copio la fuerza. Es una fuerza horizontal, pues su distancia al eje horizontal es X. Y el signo, si esto es el vector de posición, que alargo hasta arriba, más que alargo lo deslizo. Y ahora, yendo por el camino más corto de D hacia F, giro en sentido horario, por eso aquí signo positivo. Voy con el peso, 25 por 9,8. Es una fuerza vertical. Su distancia al eje, recordad que los ejes se cortan en el punto A, que es el origen de momentos. Por tanto, el eje sería esto, su distancia 0,3. Signo, pues igual que aquí arriba, sí, es antihorario, de aquí que aquí ya era negativo, aquí sigue siendo negativo. Y por tanto, de esta fórmula de aquí abajo, despejamos el valor de la X y nos queda X igual a 1 metro.